El sueño de Frida, primera temporada, 9º capítulo. Hola queridos oyentes, sean todas y todos bienvenidos al 9º capítulo de nuestra primera temporada, de su podcast favorito, El sueño de Frida. Me emociona mucho estar aquí con ustedes porque el día de hoy les tengo preparado un capítulo muy especial, ya que hablaremos sobre la creatividad, explicando a fondo su importancia, así como la relevancia dentro de la vida diaria. Sin más, comencemos. En capítulos anteriores hemos venido conociendo más sobre lo que define y caracteriza a esta maravillosa asociación y sobre todo a El sueño de Frida Café. Primero, quiero que recapitulemos un poco sobre todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta temporada para que podamos cerrar con broche de oro esta etapa, porque sí, esta primera temporada está por llegar a su fin. Pero no se preocupen, porque próximamente tendremos nuevo contenido para ustedes. Ahora sí, partimos con el concepto de los valores. De acuerdo con varias fuentes, son normas o principios que guían la forma de actuar, ser y pensar de los individuos y las sociedades. Por lo tanto, son cualidades positivas, ya que pueden identificarse como virtudes que tiene una persona o un grupo. Algunos de los que más resuenan actualmente son la justicia, la lealtad, la responsabilidad y la paz. Sin embargo, pueden ser históricos o universales, porque se relacionan con una época y lugar específicos, o se espera que sean respetados por todos los seres humanos. Si te lo preguntas, sí. Todas las sociedades tienen algunos valores que son diferentes. Por ejemplo, la igualdad ante la ley muchas veces es interpretada como tolerancia o respeto. Así que a lo largo de esta temporada identificamos aquellos valores que definen a nuestra maravillosa asociación, tales como la inclusión, el respeto, el que por cierto es muy importante porque en una sociedad, en una escuela o en un grupo, las personas tienen distintas opiniones, creencias, sentimientos y preferencias, pero no por eso vas a crear un conflicto innecesario que te afecte más de lo que te ayuda, ¿verdad? Otro de los valores analizados fueron la solidaridad, la resiliencia y otros que en conjunto representan no solo a la asociación, sino también a toda la comunidad que forma parte de esta maravillosa familia. En esta ocasión, ahondaremos en el tema de la creatividad. Para ello, primero debemos comprender el significado que conlleva esta palabra, porque puede que no sea tan simple como lo parece. Si nos vamos a un sentido estricto, con ello me refiero a que si tomamos la definición del diccionario, podemos decir que es la facultad de crear, inventar o incluso inspirar. O también podemos tomar la definición de Flanagan en 1958, quien decía que la creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo. La creatividad ha existido desde siempre. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado. Es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. Creatividad es una palabra que se encuentra categorizada como un neologismo inglés común. Sin embargo, este concepto no se consideraba incluso dentro de diccionarios franceses usuales. De igual manera, tampoco apareció en diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de 1970, tal como el concepto que ahora se maneja como creatividad. Sino fue hasta versiones más actuales cuando se dio su inclusión, tanto en este como en otros diccionarios. Pero, ¿qué es realmente la creatividad?
Para muchos puedes parecer sorprendente, pero no solo es una palabra que se te dice cuando eres pequeño con el propósito de animarte o impulsarte a hacer ciertas cosas, sino que es una capacidad o habilidad de los seres humanos para crear todo aquello que te puedas imaginar. Cuando digo que es todo lo que te puedes imaginar, realmente es todo lo que te puedes imaginar, desde objetos, ideas, fantasías, incluso de la creatividad puedes obtener soluciones a diversos problemas. Esto no te lo imaginabas, ¿cierto? De hecho, la creatividad es típica de la cognición humana. Por lo tanto, es aquello que nos diferencia de la inteligencia artificial. Ahora sí, si pensamos en alguna de sus características, podemos encontrar que, primero, es espontánea, por lo tanto, no es planificada. Algunos lo llaman inspiración. Segunda, no tiene reglas establecidas, ya que en su mayoría son tomadas en cuenta desde perspectivas novedosas, libres y diferentes. Además de que es estimulable mediante objetos culturales, como lo son el arte, la literatura, juegos o actividades que nos permiten obtener pensamientos originales, como en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que actualmente se considera como una de las obras maestras del realismo mágico, ya que combina elementos fantásticos y reales para crear un mundo mágico e imaginativo, que sin lugar a duda ha capturado la imaginación de millones de lectores alrededor del mundo. Otro ejemplo sencillo de ello es que cuando queremos preparar una deliciosa comida solo con ingredientes que disponemos en ese momento, algunas veces debemos improvisar porque nos hace falta alguno de los ingredientes, de tal modo que tenemos que adaptarnos y crear algo nuevo. Posiblemente hay que sustituir alguna verdura o condimento, pero como resultado creamos un sabor incluso mejor que como si hubiéramos cocinado de una manera convencional. Tal como decía el poeta y crítico de arte Charles Baudelaire, la invención y la sorpresa es la principal característica de la obra de arte, o como decía el compositor italiano Ferruccio Busoni, la función del artista creador consiste en hacer las leyes, no en seguir las leyes ya existentes. Así que ya sabes, no te limites solo a lo que los demás dicen o creen, porque hay una infinidad de posibilidades y creaciones por mostrarles al mundo. Después de que escuchamos un poco de qué trata a grandes rasgos la famosísima creatividad, podemos distinguir por qué es importante. ¿A poco no? Ve el lado beneficioso de esto. Si en cualquier momento te encuentras en una conversación random y sacan a colación el tema de creatividad, podrás presumir un poco sobre tus conocimientos mientras dices: ¿sabías que la creatividad es un talento que pudo haber significado parte de la superioridad de los seres humanos respecto a otros seres? Porque claro, dentro de nuestras vidas, el ser creativo significa una evolución, incluso entre nuestra misma especie, ya que no todos pensamos ni sentimos igual, así que cada individuo creará la mejor opción dentro de su entorno. Por lo regular, identificamos o asociamos a la creatividad con alguna forma de arte, es decir, solo la entendemos como una expresión artística, novedosa o llamativa, pero es mucho más que eso. Bien decía Edward de Bono, la creatividad da esperanza de que pueda haber una idea que valga la pena. La creatividad ofrece la posibilidad de algún tipo de logro para todos. La creatividad hace que la vida sea más divertida e interesante. Déjame decirte algo, Edward. Concuerdo mucho con ese pensamiento, pues la creatividad combina la propia experiencia con la información que se recoge del exterior. Pero hacer o producir no implica necesariamente el resultado de la combinación de experiencia personal combinada con información externa, sino que en la mayoría de los casos lo que creamos es la combinación de información externa con experiencia externa. Un poco mareado, ¿no? Dicho de otra manera, podemos interpretar como que la creatividad no solo sirve para cosas nuevas, ya que esta va a ser la base para la solución de muchísimos problemas y el planteamiento de una que otra solución. Un breve ejemplo es que muchos de los problemas no se pueden resolver mediante el uso de marcos y reglas existentes, o incluso usando fórmulas que ofrecen soluciones de manera mecánica, porque la creatividad
necesita espacio para poder desarrollarse. La creatividad es un tema de amplio alcance que es importante tanto a nivel individual como social para una amplia gama de dominio de tareas. Si nos vamos a nivel individual, la creatividad es relevante, por ejemplo, al resolver problemas en el trabajo y en la vida diaria, mientras que a nivel social, la creatividad puede conducir a nuevos descubrimientos científicos, nuevos movimientos en arte, nuevos inventos y programas sociales. La importancia económica de la creatividad es clara, porque los nuevos productos o servicios crean empleos. Estos factores son particularmente relevantes cuando hablamos de las industrias creativas y la economía naranja. Además, la creatividad es un elemento clave de la innovación, ya que nos permite resolver retos y problemas a través de la creación de nuevas soluciones. Para las artes y las industrias creativas, es la base elemental de los procesos para generar nuevas expresiones y agregar valor a las ideas. Pero, ¿de dónde se deriva el ingenio humano? Bueno, se deriva precisamente de nuestras capacidades creativas. Nos permite identificar nuevas relaciones entre elementos y sistemas. Y ojo, no olvides que habilita nuevas formas de interactuar con el mundo que nos rodea y forma alternativas de expresión. Aunque la creatividad no es una cualidad presente solo en el ser humano, sí ha sido parte inherente de nuestra especie, justo como lo mencionaba hace un momento. En la antigüedad, algunos filósofos helenos trataron de explicar la creatividad mediante la divinidad. Es decir, entendían que la creatividad era una suerte de inspiración sobrenatural, un capricho de los dioses. Así que la persona que fuese creativa se consideraba un recipiente vacío que un ser divino llenaba con la inspiración necesaria para que crease productos o ideas. Desde mi punto de vista, estaba un poco zafado, como Platón, quien sostenía que el poeta era un ser sagrado, poseído por los dioses que solo podía crear lo que le dictasen sus musas. Si lo vemos desde esta perspectiva, la creatividad era un don accesible a unos pocos elegidos, lo que suponía una visión aristocrática de la misma que seguiría hasta el Renacimiento. Sin embargo, actualmente incluso la UNESCO designó el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, para crear mayor conciencia sobre el papel de la creatividad y la innovación. Claro, al parecer, esto va contra cualquier pronóstico realizado por generaciones anteriores. El típico, estas generaciones solo quieren que todo se los haga la tecnología, ya no tienen habilidades para muchas cosas. Sí, sé que puede parecer simples palabras confabuladoras, pero déjame decirte que no lo son. Si hacemos una pequeña comparación respecto a cómo la gente mostraba su creatividad antes y cómo la muestran ahora las nuevas generaciones, no puede decir mucho, pues claro que son distintas y épocas y la creatividad se adapta a las circunstancias del entorno, por lo que a algunos les parecerá que en esta o en otras generaciones las personas no eran tan creativas. Pero hay medios que han publicado investigaciones recientes que demuestran que, en general, los jóvenes de 15 años de varias ciudades del mundo parecían tener mucho menos desarrolladas casi todas las habilidades socioemocionales en comparación con los de 10 años. Es decir, parece haber una caída significativa en estas habilidades a medida que los niños se convierten en adolescentes. Esta caída fue más marcada en niñas en la mayoría de las habilidades analizadas y sobre todo es muy clara respecto a la creatividad, que parece en niveles mucho más bajos entre jóvenes de 15 años. Posiblemente sea porque actualmente los jóvenes se sienten más inseguros y tímidos a diferencia de los niños de 10 años, pero también puede ser que los sistemas educativos no fomenten correctamente la creatividad o incluso puede que ni la fomenten. Es preocupante, ya que la creatividad y la curiosidad ocupan un lugar muy importante en el mundo que vivimos. La capacidad de crear es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial y de otras especies.
fin, ha llegado el momento de enfocarnos en aquellas personitas creativas. Sabemos que una persona creativa es aquella que utiliza su imaginación para buscar maneras de crear ideas o cosas y así solucionar problemas o desafíos usando los recursos a su disposición, ¿cierto? Bien, pues puede haber personas que tengan el pensamiento creativo más desarrollado que otros. ¿Sabías eso? Si no, no hay problema, aquí te lo explico. Esto suele darse por el tipo de personalidad, por las influencias del entorno o incluso porque aprendieron y trabajaron para mejorar aquellos hábitos o aptitudes que permiten llevar una vida más creativa. Oh, esto se pone cada vez más interesante. Ya sabemos cómo es una persona creativa, pero aún hace falta que profundicemos más en esto. ¿Qué tal que si en casita tienes una persona muy creativa y no lo has notado? Toma un bolígrafo y papel para anotar, porque ahí te van algunas de las características de estas personas. Número 1. Tienen mente activa. Esto quiere decir que hay sed constante de aprendizaje y descubrimiento. Si no, ¿de dónde obtendrían tantas ideas? Ya que no se conforman con lo que ya existe, desafían las estructuras y rompen con el equilibrio. Número 2. Son auténticas, por supuesto. Suelen crear a partir de su propia mirada, que es única y original. Son personas que se empeñan y dan todo de sí para mostrar aquello que crearon. Tercera, tienen iniciativa y son perseverantes. Claro que esta es una de sus principales características. No todo es por suerte o golpes de creatividad. Estas personas dedican mucho tiempo al desarrollo de sus ideas o proyectos y en muchos casos puede ser difícil que quiten la atención del tema que tanto les interesa. Número 4. Por poco que lo creas, son emocionales. Así es. Tienen una fuerte conexión con las emociones y por lo tanto una inteligencia emocional bien desarrollada. Esto a veces genera en ellas un cambio de humor frecuente y a menudo son individuos introvertidos. Yo lo considero un poco contradictorio, pero ¿qué le vamos a hacer? 5. Son flexibles, ya sea en sus agendas y metodologías de trabajo, como en los ambientes, recursos, materiales o tecnologías. Entonces se adaptan fácilmente a diversas circunstancias que presentan. Número 6. Se retan a sí mismas y están en una constante búsqueda de nuevos desafíos y tienden a abandonar sus tareas si ya no les resultan suficientemente desafiantes o estimulantes. Ah, sí que pueden ser un poquito complejos. Y número 7. Son personas observadoras y curiosas. Se la pasan cuestionándose al mundo que los rodea y para eso se valen de su poder de... Después de haber escuchado sus características, ahora te quedaste con ganas de ser creativo, ¿verdad? No te preocupes, porque aquí te van algunas recomendaciones. Como en casi todo, existen algunas actividades y hábitos que se pueden tener en cuenta a la hora de querer desarrollar la creatividad y algunos de ellos son organizar el día, mantener una alimentación equilibrada que permita tener energía, inspirarse con la creación de otros, rodearse de personas creativas, anotar las ideas, dedicar tiempo al descanso y al ocio, porque claro, nuestra mente debe tomar un respiro cada cierto tiempo para que pueda seguir funcionando de manera correcta. Una manera de hacerlo puede ser mediante actividades extras, deportes, leer, tomar pequeñas caminatas. Eso sí, esa libre elección. Trabajar en distintos espacios físicos, apagar los dispositivos electrónicos y dejar de lado todo aquello que representa una distracción para ti. Imponerse horarios de trabajo y dedicar sobre todo tiempo al desarrollo de ideas,
investigar el campo en el que te quieres desarrollar, todo con el propósito de facilitar la manera en que digieres la información, perseverar y confiar en las ideas propias, plantearse objetivos, muy importante por cierto, terminar proyectos, evita que tu mente esté demasiado dispersa, muestra el trabajo a otros y pide opiniones u otros puntos de vista. Nútrete de estímulos e ideas nuevas. Evita estancarte con ideas demasiado viejas. Y pero muy importante, creer en uno mismo. Si no creemos en nosotros mismos, ¿quién más lo? Como buena capacidad, la creatividad es como los músculos. Si la estimulamos y ejercitamos, se volverá más aguda y desarrollada. Por supuesto que hay personas que tienen mayor propensión o facilidad para desarrollar la creatividad, sobre todo en ámbitos específicos. ¿Has conocido a más de una persona capaz de producir ideas nuevas constantemente? Seguro que sí, ya sea que puedan crear conceptos, hacer descubrimientos o simplemente idear ideas útiles y a la vez originales. Esas personas sí que me sorprenden, porque pareciera que su mente siempre va al mil. Por ejemplo, hay quienes presentan una gran capacidad para resolver problemas cotidianos, como idear en 5 minutos el menú para la comida, pero que se verían en conflicto para resolver problemas matemáticos o complicados. Bueno, ya sabes el secreto para desarrollar esta habilidad. Ahora, ¿qué te parece si conocemos a algunas de las personas más creativas del mundo? Las personas creativas no son solo artistas, sino que las puedes encontrar en cualquier lugar, porque algunas son ingenieros, astronautas, diseñadores e incluso ocupan cargos de dirección. ¿Ves? Parece publicidad política. Están en todos lados. Bien, comencemos con estos grandes. Si eres de las personas a las que les gusta que la ficción se vea demasiado real, posiblemente conozcas a Greg Nicotero, el gurú del maquillaje para efectos especiales de The Walking Dead. Para estos zombies no solo es maquillar por maquillar, sino que hizo uso de sus conocimientos científicos para dar efectos más realistas, como el que la viscosidad de la leche es mejor que la del agua al momento de hacer ciertos efectos. Creativo, ¿no? ¿O qué me dices del artista Ichwan Nor? Posiblemente lo reconozcas por la imagen de su obra en donde aparece el Beetle amarillo de Volkswagen hecho una bola. ¿O reconoces a Lauren Richer? Sí, hablo de uno de los grandes talentos del diseño en Silicon Valley. ¿Sigues sin recordarlo? Bueno. El que diseñó la primera interfaz de iPhone y desde entonces ha desarrollado aplicaciones para Facebook, Google y Twitter. ¿Ah, verdad? Ahora lo recuerdo. Si aún dudas de que la creatividad no se le puede dar bien a muchas personas, déjame decirte que en 2019 Forbes presentó a los 100 mexicanos más creativos en el mundo. Y te lo digo desde ya. Ellos han logrado destacar mundialmente con propuestas que redefinen lo hecho en México, porque la creatividad no solo expresa el sentir de la sociedad, sino que conforma una industria que cada año cobra mayor relevancia. Claro, no voy a nombrar a estos 100 creativos, pero sí te diré quiénes son las 4 personitas que engalanaron la portada del mes de diciembre del 2019. Comenzamos por Tatiana Bilbao, cuya obra arquitectónica fue motivo para una exposición en Noruega, seguida por Pedro Reyes, el artista contemporáneo que demostró que la violencia de las armas puede ser materia primaria para la creatividad. Ahora vamos con la multipremiada escritora Carmen Bulosa, con más de 18 libros publicados y por último, pero no menos importante, Gastón Pavlovich, el mexicano detrás de la realización de la película The Irishman, durante el evento realizado en las instalaciones de Food and Wine Table. Sé que estás esperando este momento, yo lo sé, pero tranqui, llegó el momento de saber. Bueno, ¿y qué tiene que ver la creatividad con el sueño de Frida?
Se nos viene diciendo que para ser más competitivos hemos de ser más creativos, buscar siempre una forma nueva y mejor de hacer las cosas, buscar asimismo nuevas cosas que hacer que interesen al mercado. Hemos de ser más creativos en lo corporativo, pero también en lo personal, allá donde la actividad individual lo demande, que es más a menudo de lo que parece. No todos los problemas que encaramos demandan una solución única como ocurría a menudo en la escuela, sino que muchos pueden tener varias posibles soluciones y desplegando profesionalidad y creatividad hemos de encontrar algo mejor. Aunque no seamos artistas y para la mayor sintonía con la economía del saber y el innovar, hemos de desplegar, sí, alguna dosis de creatividad genuina bien entendida en el ámbito propio y en el colectivo, sin fundirlo o confundirla con otros rasgos personales, igualmente deseables. Hay que recordar que de una parte de esta facultad ha venido siendo sofocada a menudo en las organizaciones de la era industrial. Como es sabido, las ideas parecen en cualquier momento y responden seguramente mejor a la motivación del carácter intrínseco. Dicho de otro modo, un individuo íntimamente interesado en que las cosas se hagan mejor o en que se hagan mejores las cosas, suele profundizar en causas y consecuencias, en fines y medios, y acaba incubando novedades valiosas. Es por eso por lo que esta capacidad está muy ligada a nuestra comunidad, porque los beneficiarios se desarrollan en un entorno laboral en el que deben afrontar ciertas dificultades, sobre todo porque están en contacto directo con los clientes, quienes no siempre son pacientes. Así que cada uno de los colaboradores, bajo supervisión por cualquier cosa, claro, deben ingeniárselas para salir de esos baches que se les están presentando. A veces sorprende lo innovadores y creativos que pueden llegar a ser, pues apaciguan los ánimos que posiblemente se comenzaban a descontrolar. Y esto no solo aplica para los beneficiarios con síndrome de Down, sino también para los colaboradores en general. Eso sí, debemos ser cuidadosos al momento de aplicar la creatividad, ya que debe de ser congruente nuestra solución o invento con los valores que se practican en nuestra comunidad. Es decir, si están resolviendo un problema de manera creativa, no deben sobrepasar los límites y hacer que se rompa el respeto hacia los comensales. Es momento de recapitular un poco sobre esta habilidad llamada creatividad. Sabemos que es una habilidad o capacidad humana, y si bien todos nacemos con ella, a algunos les hace falta reforzarla más que a otros, además de que las personas con esta habilidad suelen tener un alto grado de capacidad intelectual. Valoran las cosas intelectuales y cognitivas, valoran su propia independencia y autonomía, tienen fluidez verbal y expresan sus ideas claramente, les agradan las expresiones estéticas y reaccionan a la belleza, son productivos, se interesan por problemas filosóficos como la religión, los valores, el sentido de la vida, entre otros temas afines, y tienen grandes aspiraciones y una amplia gama de intereses. Piensan y asocian ideas en forma poco usual, parecen honrados, francos y sinceros con los demás, y lo más interesante del asunto. Son personas interesantes y atractivas. Para concluir este último capítulo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos nuestros fieles oyentes que se quedaron hasta el final y nos acompañaron en este maravilloso viaje lleno de aprendizaje. Ha sido un placer que nos dieran la oportunidad de acompañarlos y brindarles información relevante, no solo sobre la creatividad, sino también de los valores que rigen e identifican a nuestra comunidad, porque no son simples palabras, sino que representan un sentido, un pensamiento y una cultura para nosotros. Muchas gracias por su atención y por ser parte de nuestra audiencia. Recuerda mantenerte al tanto de nuestras redes sociales de Instagram, Mosaico Down Oficial, todo junto, o elsueñodefrida.mx, y en Facebook como Fundación Mosaico Down o como El Sueño de Frida Café. Y no olvides activar tus notificaciones, porque sí, esto no es un adiós, sino un hasta pronto, ya que Asociación El Sueño de Frida tiene segunda temporada y por supuesto no te la puedes perder, así que nos vemos pronto.